El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 12.01. 2020 actualizado 12.01. 2020 una obra magnífica, muy conmovedora y fuerte está llena de un significado comprensible. Radica en la verdadera nobleza, el verdadero sacrificio personal, el amor y el deber, la lealtad y el honor. Los decembristas de la película perciben la vida de otra manera. Su alma noble no podía tolerar la injusticia hacia la gente corriente, su humillación y opresión. Las valientes esposas de los decembristas permanecieron fieles a su marido. Su hazaña es relevante en todo momento, merece admiración y respeto. Las generaciones futuras deberían tomar ejemplo de esta persona abnegada. ¿De qué trata la película, La estrella de la felicidad cautivadora? La acción transcurre en San Petersburgo, el día en que las tropas juraron fidelidad al nuevo emperador Nicolai. Un día de invierno, el 14 de diciembre de 1825, los oficiales más brillantes de la Guardia, el color de la verdadera nobleza rusa, se sublevaron. Los oficiales de la Guardia hicieron petición al zar, abdicar, destruir el poder autocrático y abolir inmediatamente la servidumbre. El fenómeno más vergonzoso de la historia del Estado ruso. El emperador ordenó reprimir el motín en la plaza del Senado. El emperador Nicolai trató con crueldad a los oficiales que se atrevieron a usurpar la autocracia. Los principales organizadores de la revuelta fueron ahorcados, el resto fueron enviados a Siberia, a trabajo forzado por orden del zar. Los valientes oficiales fueron despojados de todo su título, rango, derecho y privilegio. Tras los maridos deshonrados fueron su esposa. Con dolor en el corazón dejaron una vida próspera, una sociedad brillante, belle y vestido lujoso. En San Petersburgo se quedaron su rico hogar, sufriendo la separación de las familias. Las esposas que se atrevieron a ir a Siberia tras su marido también fueron privadas de título y derecho. Les esperaban mucha penuria en su difícil viaje, pero se atrevieron a afrontar el largo y peligroso trayecto. En el centro de la narración están los destinos de los oficiales y su esposa, que lucharon por el derecho a seguir a su marido al exilio. Estos acontecimientos señalan el contraste entre las acciones de las esposas de los decembristas y el comportamiento del emperador, que arrancó a las madres de su hijo con especial crueldad. El significado de la película. El principal significado de la conmovedora película debe considerarse el subtexto heroico. Religión. La película histórica sobre el destino de los decembristas está llena de significado religioso. El cuadro con imagen de santos, mostrado durante el interrogatorio de los oficiales, simboliza el contraste con las rápida y cruel orden del emperador. El autócrata no quería mostrar humildad y sabiduría, ni tampoco escuchar a los propios decembristas. El grabado representa una aldea de Siberia. La liturgia del principio de la película también contiene un indicio de las dificultades futuras. Y las conmovedoras palabras de la liturgia se refieren a los propios decembristas y a su abnegada esposa. Por los que sufren, por los cautivos, por los que viajan, y por su salvación oremos. Las palabras de la liturgia llaman a la compasión por los oficiales cautivos. Y las que sufren son su esposa. Símbolo. La película también contiene un significado simbólico. El tenebroso río Neva, por donde se desliza el hielo, symboliza la rebelión y el caos, la muerte y la destrucción. El agua oscura sobre la que viaja el hielo que se rompe indica un cambio en el destino de los oficiales rebeldes. Las oscuras y estrechas calles de abajo y las brillantes agujas que se alzan simbolizan tanto el sombrío como el brillante destino de los decembristas. Deber y honor. El destino de los decembristas, que se rebelaron valiente y abiertamente contra la autocracia, está lleno de tragedia. Pero no podían hacer otra cosa. El deber de un oficial les decía que defendieran a los campesinos oprimidos, el honor de un noble les obligaba a hablar abiertamente. Los decembristas sabían lo que les esperaba. Por eso, su hazaña es digna de admiración y de pesar. Amor y lealtad. Las esposas de los decembristas demostraron al mundo entero verdadero amor y lealtad.
La Asana cometida por las valiant mujer está pintada con color brillante de verdadera nobleza, humanidad y sumisión a un triste destino. Refinada y tierna, renunciaron a todo lo que tenían. Las esposas leales corrieron en defensa de su marido, los apoyaron. Cuando no consiguieron aliviar la terrible situación de los decembristas, les siguieron hasta Siberia. Las esposas realizaron una Asana en nombre del amor y la fidelidad. El significado del final las abnegadas mujeres soportaron en todo momento los insultos de los sirvientes del zar. Los malvados lacayos hicieron todo lo posible para hacer un más dura la difícil situación de las valiantes mujeres. Les quitaron todo lo que podían quitarle. Las pobres mujeres sufriront innombrables humillaciones. Pero soportaron todas las pruebas con honor, no tuvieron miedo de las dificultades. Y esta es la gran Asana de las mujeres abnegadas. Las valiantes y fieles esposas se convertiront en las estrellas guías que iluminaron con la luz de su amor el sombrío y oscuro camino de su noble marido. Las esposas de los decembristas y su marido en desgracia solo puden sonar. Un punado de valiente mujer asustada hará brillar una estrella de cautivadora felicidad sobre el fondo de las blancas nieves siberianas. Y la sombría va la grille de la empalizada. Les recuerda su vida pasada y le da esperanza para el futuro. Admin.